Y he titulado este último mensaje, El futuro está asegurado. Y esta es la verdad por la cual el hombre desde que nace lucha. Por un futuro seguro. El día de mañana sea seguro, el mes que viene sea seguro, los próximos años sean seguros. Es la verdad posible que en nuestros países de orígenes nos prometieron, viene un mejor futuro. Un gobierno traería esa seguridad, una relación traería esa seguridad, un trabajo traería esa seguridad en el futuro. Después nos fue vendida la idea de que el futuro seguro se encontraba fuera de nuestras fronteras y aquí estamos nosotros buscando también esa seguridad. Aún aquí seguimos creyendo que la solución la tiene el próximo gobierno, seguimos creyendo que la solución la tiene un mejor trabajo, que la solución la tiene emprender mi propio negocio o cumplir una meta, una tarea determinada. O incluso estando aquí, después de muchos años, algunos piensan, bueno, mi futuro está en volar a otro país y estar en otro país donde pueda estar un poco más tranquilo, donde la vida no sea tan loca, demás y demás. Y el gran problema, el problema común en cada una de estas situaciones siempre ha sido el mismo. Queremos encontrar la seguridad en el lugar incorrecto. Y concluyendo este libro de Ageo que hemos estado leyendo, hoy nos encontramos con una porción que da sentido a todo lo que hemos venido leyendo en el libro. La porción final de este libro tiende a resumir en lo que ellos deben enfocarse. Dios cierra el mensaje que ha compartido a su pueblo y que comparte también a nosotros, trayéndoles a este pueblo palabras de seguridad con respecto al futuro. Pero lo más interesante es que esas palabras que traían seguridad para ellos no pierden vigencia alguna para nosotros hoy, que distamos tantos años de ellos. Esas palabras siguen siendo igual de relevantes para cada uno de nosotros hoy. Y es por eso que esta es la invitación que de alguna manera en este texto encontramos en esta tarde. Trabajemos esmeradamente y esperanzadamente en la reedificación del templo, porque Dios asegura los resultados. Podemos confiadamente trabajar en lo que Él nos ha llamado a hacer. Esta era la palabra que estaba siendo compartida a este pueblo. Esta es la palabra que es compartida a nosotros. Podemos trabajar esmeradamente, con ahínco y esperanzadamente en esa reedificación del templo, porque Dios se encarga de asegurar los resultados. Así es que vamos a leer aquí el texto en esta tarde y vamos a leer específicamente los versos del 20 al 23, que dicen de esta manera. Ageo 2, 20 al 23. La palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro, y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes. Cada uno caerá por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Y los oyentes de Ageo estaban enfrentando lo que muchos de nosotros enfrentamos hoy. Un futuro muy incierto, humanamente hablando, en términos humanos, en términos de lo que el hombre puede ver. Ellos habían perdido su soberanía, ya que se encontraban en este momento bajo el dominio de los persas, habían regresado de la cautividad, pero aún estaban bajo dominio.
El templo que para ellos simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos seguía en ruinas. Ellos estaban rodeados de imperios poderosos que podían ponerse en contra suya en cualquier momento. Y para más rematar, toda esperanza que ellos habían tenido por los siglos de que un descendiente de David se sentaría en el trono y traería el alivio que ellos esperaban, toda esperanza con respecto a esto también se había esfumado. Llegaremos allí. ¿Por qué decimos esto? Pero más interesante es ver cómo este mensaje está dirigido, verso 21. ¿A quién? Ya no está hablando solo al pueblo, ya no está hablando solo a los líderes. ¿A quién directamente va dirigido este mensaje aquí ahora? A Zorobabel. A Zorobabel. Y es muy interesante que Dios no lo hace en privado solo para él, aun cuando es un mensaje para él. Si hubiera sido en privado solo para él, no hubiera llegado hasta nosotros. O sea, el mensaje está dirigido a él, pero el pueblo estaba escuchando las cosas que a él le estaban siendo dichas, y nosotros hoy, tantos siglos después, también estamos escuchando las mismas palabras. Y es que Dios quería hacerle saber a Zorobabel, a lo que estaba tipificando él, que ahora hablaremos de ello, al pueblo que allí estaba escuchando, que en medio de cualquier incertidumbre ellos podían mantenerse enfocados, trabajando esmeradamente, esperanzadamente en reedificar ese templo que les había sido llamado a reedificar, porque Dios se iba a encargar de los resultados. Dios quería que ellos supieran: yo estoy detrás de todo esto. Ustedes no lo están haciendo solo. Yo tengo un plan con cada una de las cosas que están ocurriendo. Yo aseguro el futuro. Ustedes ocúpense de lo que han de ocuparse. Ahora, ¿por qué nosotros podemos ver realizada esta declaración que yo comparto acá? Número uno, porque Dios, Él es el Dios del cielo y de la tierra, y nadie frustra sus planes. Si usted lee los versos desde el 20 hasta el 23, usted verá un predominio de la palabra yo, hablando de Dios. Yo soy quien voy a hacer cada una de estas cosas. Porque los planes de Dios se cumplen debido a que Él posee un dominio absoluto sobre todas las cosas. Él está en control sobre el más mínimo detalle de nuestras vidas. Ahora, yo quiero que usted observe ahí el texto conmigo. Si usted tiene una Biblia enfrente, si la tiene en el celular, mire usted allí. ¿Quién hará cada una de las cosas que allí son mencionadas? Verso 20. Habla Zorobabel. Verso 21. ¿Quién es el gobernador de Judá? Lo primero que dice Dios es, ¿qué cosa? Yo voy a estremecer los cielos y la tierra. Verso 22. Yo volcaré. O sea, dice y volcaré, pero se está refiriendo a él mismo. Yo voy a volcar el trono de los reinos. Yo destruiré el poder de los reinos de las naciones. Repito otra vez. Volcaré el carro y los que montan en él, y caerán sus caballos y sus jinetes. Verso 23. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel. No lo vas a hacer tú, yo te voy a tomar a ti. Yo lo voy a hacer. Yo te pondré como un anillo de sello o un anillo de sellar. Una vez más, yo lo haré. Yo te pondré. Porque, ¿quién escogió a quién? Yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Y Dios le está diciendo al pueblo aquí con esta cantidad de yo, de hablando de que Él se encargará de hacerlo, que con toda seguridad pueden esperar, va a ocurrir, va a pasar. No es que quizás, no es deja ver si yo puedo hacerlo.
Es yo lo haré. Y nosotros no podemos entender a Dios como si Él fuera un hombre. Por eso es Dios, porque Él está por encima de los hombres. A veces hemos querido pensarle como un hombre y por eso fallamos en comprenderle. Quizás usted dice, mañana voy por tu casa, pero algo pasa y usted no lo puede hacer. Es por eso que nosotros tenemos que decir, si Dios quiere, mañana yo voy a hacer esto. Dios mediante, yo voy a hacer esto otro, porque usted no tiene el futuro en sus manos. Usted no sabe qué va a estar pasando mañana por la mañana. Es más, usted no sabe qué va a pasar en el próximo segundo. Pero Dios sí. Y es por eso que Él dice, yo lo haré. Yo fui quien escribí esta historia, yo fui quien escribí esta película. Y termina de esta manera, yo lo haré. Encárguense en lo que deben encargarse, yo me encargaré de que el futuro de ustedes sea hecho como yo lo he pensado. Gloria. Nosotros quizás no tenemos control de nada, si somos sinceros. Pero nuestro Dios, lo que dice, puedes tener la certeza de que Él lo hará. Y nada ni nadie puede oponerse a sus planes. Nada ni nadie puede frustrar lo que Él decide. Es por eso que Él está diciendo aquí a Ageo, yo voy a estremecer los cielos y la tierra, yo volcaré el trono de los reinos, yo lo haré, yo lo haré. Dios quería que su pueblo estuviera claro y consciente. Yo soy el Dios del cielo y de la tierra, nadie frustra mis planes. Mantente tranquilo, descansa en mí, confía en mí. Es posible que tú no le veas mucho sentido, pero yo soy Dios, que estoy por encima de las cosas y estoy haciendo algo con esto que tú no comprendes. Y el futuro será como Dios ha decidido. Una vez más, porque Él lo controla todo. Porque no hay margen de error en su pensamiento. Una vez más, por eso Él es Dios y no nosotros. Nosotros hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra. No hay un pedacito, no hay un huequito en el universo donde Dios no controle, donde Dios no ejerza ahí su voluntad. No lo hay. Él está en control. Por eso está diciéndole a su pueblo, yo voy a hacer. Estén tranquilos ustedes. Encárguense en medio de la incertidumbre que pueden tener de hacer lo que han de hacer. Y Isaías 46 del 9 al 10 es un texto que voy a leer para ustedes. Lo pueden anotar y leerlo en casa o lo pueden buscar ahora mismo. Pero es un texto que nos recuerda de cómo Dios está en control de todas las cosas. Dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo soy Dios que declaro el fin desde el principio. Declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Y todavía hay algunos que se atreven a decirle a Dios, es esto lo que va a pasar, no, yo te ordeno tal cosa. Sin entender lo que Dios está haciendo, sin entender cómo Dios puede estar obrando. Entonces, en medio de cualquier incertidumbre, Dios quiere hacerles saber a ellos, Dios quiere hacernos saber a nosotros, yo soy el Dios de los cielos y la tierra, nadie frustra mis planes, yo estoy en control. Edifiquen para ellos, para nosotros. No hay nada que Dios se proponga, no hay nada que Dios se motive a hacer que Él no pueda llevar a cabo. Porque no existe poder que le pueda resistir a Él. Es por eso que necesitamos conocer y conocer y conocer a Dios y ser expuestos a las dificultades que vivimos, a las pruebas que vivimos, como estábamos hablando al principio. Porque por medio de ellas conocemos más cómo Dios actúa en esas pruebas y le vemos de una manera diferente.
Es por eso que nos dice, siéntanse gozosos cuando vayan en diversas pruebas, porque usted está conociendo más a su Dios. No es porque usted es vamos a decir, un masoquista. Es porque usted va a conocer más el carácter de Él, el control de Él, el dominio de Él sobre todas las cosas, como Él tiene pensado hasta lo más mínimo que usted no ha pensado, que yo no he pensado. Ni Rusia, ni Ucrania, ni Corea, ni Hamás, ni Estados Unidos, ni todos juntos pueden igualar el poder de Dios. Hay poder en cada una de estas cosas. La gente los menciona y se asombran. Los rusos, cuidado. Los coreanos. Pero ninguno de ellos, todos juntos, pueden igualar el poder que hay en Dios. Con un chasquido de dedos los desaparece a todos. Y Dios está diciendo al pueblo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Dejándole saber claro, yo estoy en control. Nadie frustra mis planes. Pueden descansar en mí. Es por eso, mi hermano, que usted no debe ni deslumbrarse ni agobiarse por su pequeñez. Ni puede deslumbrarse ni agobiarse por la grandeza de otros, o por la grandeza y el poderío de las naciones, o por la grandeza y el poderío de las cosas que están pasando a su alrededor. Más bien usted lo que necesita es mantenerse parado sobre esa roca que con toda certeza dice, confía, yo lo haré. Esa no se mueve. Y aunque en este momento de la historia, de nuestras vidas, de nuestras dificultades, no tengamos ni la menor idea de lo que Dios está haciendo, toca concentrarnos y dejarle a Él ser Dios. Toca abandonarnos y decirle, tú eres Dios, tú estás en control. Tú eres el Dios de los cielos y la tierra, nadie frustra tus planes. Yo descanso en ti. Yo confío en ti. Yo me enrolo en hacer tu obra. Número 2, ¿por qué más podemos ver realizada esta declaración? Versos 21 y 22. Todos los enemigos de Dios serán destruidos. Mira lo que dice versos 21 y 22. Una vez más, lo vamos a leer, no nos cansamos de leer la Biblia aquí. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, yo estremeceré los cielos y la tierra. Volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Una vez más, yo voy a hacerlo. Todos mis enemigos van a ser destruidos. Los que ahora ustedes se piensan que están ganando serán destruidos. Y esta imagen de yo voy a estremecer los cielos y la tierra es muy parecida a la que predicamos hace un par de domingos atrás. Allí en los versos 6, 7, 8, 9. Cuando Dios haría temblar los cielos y la tierra con su presencia. Pero el significado es un poco diferente. Yo diría bastante. Porque allá en el verso 6 y 7 está apuntando a ese momento en el cual, como se le prometió a Abraham, serían en su simiente bendita todas las naciones de la tierra. Como dijimos, una profecía que se cumplió en parte cuando Dios se hizo hombre, entró en la tierra y la tierra fue estremecida con su obra. Y en una última instancia, cuando Dios vuelva y todos al final se postren ante Él. Pero el panorama de estos versos 21 y 22 es muy diferente, porque aquí no se habla de salvación, aquí no se está hablando de simplemente dolores, aquí se está hablando de plena destrucción. Aquí se está hablando de se acabó la misericordia, llegó el juicio.
Y es muy interesante que se usa en el original el mismo lenguaje del libro de Génesis cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas. El mismo lenguaje. Destrucción. Yo voy a destruir. Yo voy a volcar los tronos. Y le fue dicho a Ageo. Y lo seguimos esperando nosotros. Porque es que hay una agenda imperando en nuestros días que es contraria completamente al reino de Dios. Es contraria completamente a los principios, a los valores de Dios. Los medios de comunicación, los gobiernos nacionales, los organismos internacionales, todo es algo que es real. Están intentando implantar una dictadura ideológica que es contraria a lo que Dios piensa. Algunos creyentes se suman, otros completamente dicen esto va contra la Biblia, lo rechazo. Pero de que existe una agenda está allí detrás, es movida por el enemigo. Ahora, cada una de estas personas, con toda intención y con todos los que están arrastrando, son constituidos enemigos acérrimos de Dios. Y con todos los que van detrás de ellos, están haciendo todo un ejército, soldados de ellos. Y cuando usted empieza en términos de guerra, solo hay dos bandos, no hay un bando intermedio. O usted es de los que está contra mí, o usted es de los que está conmigo. Y Dios está diciendo aquí, los que son mis enemigos serán destruidos. Tanto los que están en la cabeza ideando las cosas y engañando a los muchos, como los que se han sumado simplemente a repetir lo que esos que están ideando están diciendo vez tras vez. Y lo que Dios está compartiendo aquí a la gente del tiempo de Ageo y a nosotros es que el resultado final de esa guerra ya estaba decidido. Él dice, los destruiré. No es una utopía, no es algo que yo voy a ver si pasa, no es algo que ha dicho un hombre amenazando, es un sello que está puesto. Tienen un día marcado, los voy a destruir, a mis enemigos. Y como dije ahorita, puede parecer que está ganando el mundo de las tinieblas, pero el Dios de los cielos y la tierra, el Señor de los ejércitos, como se presenta aquí en este pasaje, ha decretado la destrucción final de todos los reinos que se opongan al suyo. Y esta profecía tendrá un cumplimiento final y definitivo cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria. Tenemos que leer Primera de Pedro 3, los versos del 8, y es un texto que quizás has leído en varias ocasiones, del 8 al 13, hablando del día del Señor, hablando de ese día en el cual Dios juzgará a las naciones, a sus enemigos, a los que han querido oponerse constantemente, a los que han estado tibios y diciendo, yo no soy de ningún bando, si eres de un bando, o del uno o del otro. Dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día, esto es Primera de Pedro, Segunda de Pedro 3, 8. Pero amados hermanos, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y antes de seguir leyendo, al parecer de estos cristianos se habían estado burlando. ¿Viene el Señor o no viene el Señor? Y Pedro les tiene que decirle, mire, que se burlen todo lo que quieran, porque el Señor está diciendo que vuelve hace muchos años. Entonces Pedro les dice, mire, para el Señor un día es como 1000 años y un año es como 1000 días y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza,
sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, Pedro está diciendo, ustedes se están burlando de que el Señor no ha venido todavía a juzgar a aquellos que son sus enemigos, pero Dios no ha venido por misericordia a ustedes. Dios no ha venido porque quiere que se acaben de arrepentir de sus pecados y dejen de ser del bando enemigo. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Miren qué punto más interesante está trayendo este texto ahora. Dice, puesto que esta tierra va a ser destruida, ¿por qué mejor ustedes no se enfocan en su conducta y en su piedad? Y no tanto en las cosas de esta tierra. Verso 12. Esperando, así debemos vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, los elementos se fundirán con intenso calor, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por fin un reino donde hay completa seguridad y mora la justicia. Ese es el futuro que está asegurado para aquellos quienes son sus hijos, para aquellos quienes desean entrar en este reino y no ser enemigos. Y este sistema que ahora opera en contra del Dios de los cielos será completamente destruido. Porque cuando Dios promete algo, no importa cuántos años pasen, Él lo cumple. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que se han ido cumpliendo, que nos dan a nosotros la seguridad de que las que faltan por cumplirse se cumplirán. Hay quien se quiere hacer el sordo. Hay quien quiere reírse y burlarse. ¿Cuándo es que viene? Pero Dios está diciendo, aquellos que sean mis enemigos, yo los voy a destruir. A ti que me escuchas en esta tarde, seas quien seas, Cristo vino a librarte de la enemistad con Dios. Cristo vino para que no fueras más un enemigo de Dios. Para eso. Acepta su regalo. Uno busca muchas cosas en Cristo, pero a esta vino Él, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que el día final, cuando venga su juicio, nosotros nos hallemos de su bando y no del bando contra el cual Él va a desenvainarle paja. Y la única manera de dejar de ser sus enemigos no es por ningún mérito propio, es aceptando la obra que su Hijo Cristo hizo en la cruz. Porque su Hijo Cristo pagó en la cruz como un enemigo de Él, para que usted y yo pudiéramos ser amigos de Dios. Y una y otra vez este es el mensaje que repite la iglesia. Porque Dios sigue teniendo esta misericordia para con los hombres. Porque Dios quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Porque Dios quiere que acaben de reconocer en este momento de mi vida, porque he fallado contra Dios, porque he pecado contra Dios, porque no puedo salvarme por mí mismo, porque mis buenas obras son un trapo de inmundicia delante de Dios. En este momento de mi vida yo soy un enemigo de Dios. Y necesito que la obra de Cristo me tape y yo pueda acceder a Él por esa obra. Entonces, Dios está diciendo mediante Ageo, a Zorobabel y a este pueblo, Dios va a destruir a sus enemigos un día. Va a llegar un día final. Y nosotros tenemos la misma advertencia hoy, con la tranquilidad de que podemos abrazar la fe en Cristo y hacernos sus hijos.
Con tan solo clamar a Él, con tan solo decirle, yo me reconozco que necesito ese perdón, que necesito esa salvación. Lo tercero que vemos en este texto, por lo cual podemos ver realizada esta declaración, es porque el rey prometido, que ellos habían desesperanzadamente quizás puesto a un lado ya, se sentará en su trono. Ese rey que había sido esperado, ese rey que esperamos nosotros, ese rey que decimos, se va a sentar en su trono. Podemos tener toda seguridad. Y lo que el verso 23 está diciendo a la gente del tiempo de Ageo y a nosotros es que esa línea de reyes en la cual estaba David, de la cual vendría el Mesías, sería preservada hasta que el reino fuera establecido. Dios lo había prometido desde Génesis 3:15. Hay una pugna, la simiente de la mujer, que sería el Cristo quien vendría, aplastaría la cabeza de la serpiente, precisamente porque Él cumple sus promesas. Y ahora, aquí en el verso 23 comienza a hablar de ese Cristo que ellos desesperanzados habían quizás puesto a un lado, de ese Mesías que ellos desesperanzados habían puesto a un lado. Y lo primero que les dice es, verso 23, en aquel día, y aquel día es una expresión que se usa para hablar del día del Señor, aquel día. Se usa apuntando específicamente hacia la segunda venida de Cristo. Sigue diciendo allí, en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, yo te tomaré, ¿a quién? ¿A quién? A ti, Zorobabel, hijo de Salatiel. Y antes de llegar a siervo mío, habíamos dicho que Zorobabel era gobernador de Judá. Y hoy necesitamos sumar algo que no habíamos visto anteriormente de quién era Zorobabel. Y es que Zorobabel había sido nieto de un tal Joacim, que había sido el último rey en la línea davídica, que reinó legítimamente en Jerusalén antes del cautiverio. Esto está en el segundo libro de Reyes, los capítulos 24 y 25, para si quiere leer en casa. De manera que este Zorobabel, que hemos estado hablando en todo el libro de Ageo, es un descendiente legítimo del rey David. Viene en esa descendencia de reyes de las cuales provendría luego el Mesías. Miren qué interesante. Y aunque en este momento él no tenía posibilidad alguna de ocupar el trono, porque una vez más, Israel no tenía autonomía política, Israel estaba bajo el dominio de los persas en este momento, él está en la línea de los reyes, de entre los cuales vendría el Mesías. Aguánteme un poquitico allí, porque llegaremos a un punto interesante con esto. ¿Cómo más le llama a Dios aquí a Zorobabel delante de todo el pueblo? Zorobabel, hijo de Salatiel, ¿cómo más le dice? Siervo mío. Siervo mío. Y esta es la primera vez en el libro de Ageo que en vez de llamarle gobernador de Judá, Dios le dice, tú eres mi siervo, siervo mío. Y ese es un título, estuvimos hablando de eso en el culto de oración en estas mañanas, que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a David y al Mesías descendiente de David, Isaías. Desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55, una y otra vez, así es llamado el Mesías. Mi siervo, mi siervo, mi siervo, mi siervo, una y otra vez. Y es muy interesante que aquí a Zorobabel se le llama de esta manera. Pero miren qué más le dice. Le dice, yo te voy a poner, ¿como qué?
como un anillo de sello, como un anillo de sellar, porque yo te he escogido. Y el sello era un símbolo de autoridad que se usaba para endosar todos los documentos oficiales. Eran la firma del rey. El rey llevaba este anillo en su dedo, lo guardaba bien, lo cargaba con él para todos lados. Era algo muy importante. Y Dios le estaba diciendo a Zorobabel, al pueblo que escuchaba: yo te pondré como anillo de sello. Yo te protegeré como si estuvieras en la palma de mi mano. Yo te voy a investir de mi autoridad real porque yo te he escogido. Todas estas palabras eran muchas para Zorobabel, para él solo. Pero se sigue complicando la cosa en pos de entender estas cosas que aquí están diciendo. Jeremías 22, 24. Escuchen esto, qué interesante. Dios había dicho: vivo yo, dice el Señor, aunque Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de allí yo lo arrancaría. Y esto fue cuando fueron a ser ellos llevados al cautiverio. Dios le dijo a Joacim, el abuelo de Zorobabel: vas a ser llevado en cautiverio a Babilonia y ninguno de tus descendientes inmediatos se va a volver a sentar en el trono de Israel. Esto le había sido dicho al abuelo de Zorobabel. No había remedio para él, no había remedio para sus descendientes. Pero ahora, cuando leemos aquí en el libro de Ageo, Dios le está prometiendo a Zorobabel revertir estas palabras de juicio. Dios le está diciendo: aquello que yo le dije a tu abuelo, ahora te digo a ti, yo te he puesto como un anillo de sellar, porque yo te he escogido. Y la promesa mesiánica que Dios hizo a David había de cumplirse en un descendiente de Zorobabel. No era el mismo Zorobabel quien iba a cumplir esto, porque él no se había sentado en el trono. Alguien vendría un tiempo después, que sería este siervo escogido. Yo te he escogido como mi siervo, yo te protegeré como un anillo de sellar en mi propia mano, yo te investiré de autoridad. Y humanamente, como dijimos al principio, era muy improbable, humanamente, que Dios cumpliera la promesa que había hecho a David, en términos humanos. Pero Dios es tan fiel que necesitamos leer Mateo 1 para ver cómo termina todo este pequeño enredo aquí, parece a veces. Mateo 1, del 2 al 16. Evangelio de Mateo 1, del 2 al 16. Mateo 1, del 2 al 16. Dice allí que después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel. ¿Y Salatiel de quién? Otra vez aparece Zorobabel aquí, pero ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliaquín, y Eliaquín de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquín, y Aquín de Eliud. Siga conmigo allí. La gente se brinca en estas partes de la genealogía, pero siga conmigo allí, viene algo importante ahora. Verso 15. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob, Jacob fue padre de José, el marido de María, del cual nació ¿quién? Jesús, llamado el Cristo. ¡Aleluya! Y todo esto desde Zorobabel, después del cautiverio. O sea, que así se conecta Ageo con Mateo, tantos años por el medio. El mismo Dios que está en el trono, que tiene control sobre todas las cosas, el mismo que está diciendo yo lo haré, está diciendo mi rey, mi siervo escogido se va a sentar en el trono. Y por esa línea de reyes, por esa descendencia de reyes,
encontramos a el Mesías, el Cristo Salvador del mundo, que tenía por antepasado a este Zorobabel. Pero te la voy a poner más difícil todavía. Mira Lucas 3:27. Porque para la mayoría de los teólogos, la genealogía que yo les leí es la genealogía por la parte de la familia de José. Pero ahora en la genealogía que describe la Biblia por la parte de la línea de María, sorprendentemente, verso 27, también nos encontramos 27. Judá de Joana, genealogía de Jesús. Joana de Resa. ¿Resa de quién? De Zorobabel. Zorobabel de Salatiel. Salatiel, por ahí para allá. En ambas genealogías, Zorobabel está presente. Dios es fiel. El rey prometido está sentado en su trono. El rey que prometió está sentado en su trono. En un trono que es para siempre, como fue prometido. Entonces usted se acuerda de Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó a Cristo hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A esto se refería ya cuando Dios le decía esto a Zorobabel y al pueblo: mi rey se sentará en su trono. Las naciones vendrán ante él y se postrarán. Sus enemigos serán derrotados. No existe posibilidad de que la historia humana termine de otra manera, porque el soberano del universo, el que está por encima de todo, dijo y así se hará. Y yo no sé usted, pero a mí esto me da una tranquilidad. Si los eventos más grandes del mundo Él los tiene bajo control, ¿cómo no las cosas tan pequeñas que yo vivo a diario? Porque usted ve lo que usted vive muy grande, pero Dios está en control. Es un Dios en el cual se puede creer, en el cual necesitamos creer. Dios, tú estás en control. Déjame hacer lo que tú me mandas a hacer, punto final. El seguro, el futuro, por fin estás seguro con alguien, contigo, en Cristo Jesús. Segunda a los Tesalonicenses 1, del 7 al 10. Jesús será revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos ángeles en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Esto es una palabra de tranquilidad para aquellos que tienen a Jesús como su Salvador. Tengo el seguro asegurado, tengo el futuro asegurado, pero es una palabra de tristeza para aquellos que aún con seguridad no pueden decir: yo soy un hijo de Dios. Y hay muchos que quieren llamarse hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, confundiendo los términos entre creación de Dios y hijo de Dios. Es totalmente muy diferente. Para ser un hijo de Dios usted necesita ser adoptado en esa familia mediante la fe y el arrepentimiento. La fe en uno, en Cristo Jesús. Habiendo entendido, como hemos dicho una y otra vez, que Dios es tan santo que yo, con el más pequeño que yo me imagine de mis pecados, me paro delante de Él y debo ser pulverizado completamente. Pero la buena del Evangelio es que Cristo murió en la cruz, pagando por eso. Cristo cargó en la cruz lo que yo necesitaba pagar. Y ahora yo puedo presentarme ante el Padre porque Cristo pagó.
Ese reino del Mesías. Ageo le decía a Zorobabel y a aquel pueblo, será consumado en los cielos nuevos y tierra nueva, y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Por eso nosotros como cristianos tenemos esperanza en ese futuro. En ese, en más ninguno. Esta tierra va a pasar. Este mundo va a pasar. De hecho, como he dicho otras veces, estamos en esta tierra un poquitico de tiempo en la eternidad. ¿Qué son 70, 80 años? En millones de años, en la eternidad, en lo que no se detiene. ¿Qué son 90, 100 si alguien los llega a vivir? Nada. Trabajemos esmeradamente y esperanzadamente en la reedificación del templo, porque Dios asegura los resultados. Estamos en el equipo ganador. Es como ver una película que usted ya vio el final. El hecho de que usted la vea una y otra vez no va a cambiar lo que va a pasar al final. Ya ha sido escrito lo que en el final va a pasar. Es como ver un partido de béisbol creyendo que va a cambiar el resultado porque yo lo vuelva a ver otra vez. Si ya se jugó, ya se sabe cómo terminó. La pregunta es, ¿qué harás con tanta verdad que la palabra ha expuesto? ¿Qué harás llegando al final de esta serie de Ageo que hemos estado compartiendo? Sentarte quizás a esperar como esta gente que decían, aún no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada, pero estaban corriendo a edificar su casa. ¿Qué harás con tanta verdad? ¿Vas a ser como esta gente que decían, no, ahora no? Un poquitico más adelante quizás, Señor. Dios estaba animando a este pueblo a que continuaran con la construcción de ese templo, con la vista puesta en ese futuro glorioso que les esperaba. Tan distantes estaban ellos. Cuentan los historiadores que 5 años más tarde se terminó de construir este templo. No fue tan vistoso como el de Salomón. No era tan espectacular como ellos lo habían soñado. Pero ellos terminaron la obra que Dios les dijo que hicieran. Porque no se trata de cómo tú la concibes, no se trata de cómo tú la estás soñando, se trata de simplemente terminarla. Se trata de simplemente ser fiel a lo que Él ha llamado a hacer. Reedifíquenla. Hagan la obra. Y terminando en esta tarde, yo quiero que ustedes piensen en el llamado que Dios les hace personalmente a cada uno de ustedes a edificar su iglesia, a edificar su templo, aquí en Brandon, en esta iglesia local, hasta lo último de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y hay algo que tenemos que hacer en medio de este caos que nos rodea. Y es reedificar un templo. Reedificar un templo que comience en mi vida, que lo hace Él. Pero poner una piedra en ese templo espiritual que es su iglesia. Te puede parecer insignificante el templo que estás construyendo, pero es un eslabón en toda una cadena de acontecimientos de algo mucho más grandioso que Dios está haciendo. Los padres deben buscar pasar tiempo con sus hijos, con sus esposas. Eso también forma parte de esa construcción.
Los miembros de las iglesias locales deben estar entregados a sus iglesias locales. Eso forma parte de esa construcción. Todo este libro de Ageo nos exhorta a poner en orden nuestras prioridades, a mirar hacia el futuro, a mirar hacia lo que Dios está haciendo en toda la historia para la gloria de su Hijo. Nosotros no somos el centro. Tu dificultad no es el centro, tu vida no es el centro. La obra que Él quiere hacer por medio de nosotros, santificándonos, poniéndonos como una piedra en su templo espiritual, es el propósito. Que Cristo sea edificado primeramente en tu vida. Y una vez más, como también dice la Escritura, si Cristo no es dueño de tu vida hoy, entrega tu corazón a Él. Él puede salvarlo. No tendrás excusa delante del Rey, porque cada domingo aquí te dijimos, Cristo salva a las personas. Voy a terminar leyendo Apocalipsis 5, del 6 hasta el 14. Después tendremos un cántico exaltando a nuestro Jesucristo. Y así habremos terminado en esta tarde. Apocalipsis 5, del 6 hasta el 14, es a donde apunta Ageo cuando les dice, yo te he escogido mi siervo y te pondré por anillo de sellar. Dice el 6, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes a los ancianos y a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de todo tribu, lengua, pueblo y nación. Verso 10. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Los reyes que nosotros hoy tenemos en eminencia no serán más reyes. Los redimidos del Cordero, aquellos que somos su iglesia, reinaremos sobre la tierra, donde mora la justicia. Mira el 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Ese es el futuro que asegura Cristo para los que le siguen. Un futuro donde Él es el Rey sentado en su reino.
Para esto estamos edificando un templo. ¡Aleluya! ¡Cuánta motivación! ¡Cuánto fuego en nuestro corazón! Trabajemos esmeradamente, esperanzadamente en la reedificación del templo, porque es Dios quien asegura los resultados. Nuestro Cristo basta.